motora. Siguiente, por favor. Ok, bueno, dentro de las complicaciones que la literatura menciona, nos habla que las más graves son, en cuanto al trauma raquimedular, son las cardiovasculares y las respiratorias, las cuales siempre deben sospecharse, ya que si se presentan puede llevar a mayores secuelas neurológicas y incluso pues la muerte, ¿no? Dentro de las complicaciones hemodinámicas y cardiovasculares, vemos que cuando hay una lesión por encima de T5, el paciente puede presentar un shock medular, que es un tipo pues, del shock distributivo, que lo que ya hemos visto anteriormente. Ajá. Y que, pues bueno, nos puede provocar esta hipotensión. Además, cuando hay un predominio del tono vagal y predominio del tono simpático, puede aumentar esta hipotensión y puede producir la bradicardia, ¿no? Entonces, es importante entender esto. Dentro del artículo donde yo leí sobre las complicaciones, nos dice que ante estos casos inicialmente, pues la terapéutica es administrar cristaloides con una monitorización cuidadosa. Ajá. Y si hubiera una falta de respuesta, la hipotensión se puede controlar con fármacos vasoactivos, como ya anteriormente lo hemos visto en los casos de shock, ¿no? Ahora, también un punto importante que hay que tener en cuenta es que la presión arterial media debe mantenerse entre los 85 y los 90 milímetros de mercurio durante los primeros 7 días después de la lesión. Otra de las complicaciones importantes y que deben sospecharse y que hay que cuidar, pues es la complicación respiratoria. Ajá. Y la principal es por parálisis de los músculos. Vamos a ver que dependiendo del nivel de la lesión, pues puede haber un grado mayor de lesión. Vamos a ver que, por ejemplo, en los pacientes que tienen trauma en niveles superiores, por ejemplo, C1 a C3, vamos a ver que son pacientes que van a depender de una ayuda o de un soporte mecánico ventilatorio. Pero también tiene que haber un manejo de sus secreciones. Y, por ejemplo, ya a niveles más abajo, hablamos de C8, C7, pues al menos donde yo alcancé a leer, decía, pues no debía haber tanto problema respiratorio. Sin embargo, a niveles superiores, la complicación respiratoria es más probable. Siguiente. Ok, y aquí sigue mi compañera Valeria. Bueno, vamos a hablar de algo que tiene como un poquito de controversia, que es el uso de los esteroides en el trauma raquimedular. Existe Perdón que te interrumpa. Sí. Perdón, es que iba a interrumpir un poquito antes. Sí, no se a ver, preocupe. una pregunta, más que nada dirigida a tu compañero. Okay. ¿Por qué no siguen insistiendo en la cuestión de los cristaloides? Si sabemos que no tienen utilidad en un choque neurogénico, una, y dos, pareciera que dejan entre líneas como si fuera una terapéutica de prueba, ¿no? O sea, utilízalos y si no y si no responde, entonces ya haz lo que sí, que son los vasopresores. ¿Realmente será ese el concepto? Pues más bien yo creo que sería secundario si hubiera una hemorragia interna, ¿no, doctor? Exactamente, el punto es siempre descartar la cuestión hemorrágica. No puedes acusar a un paciente de politrauma de un choque neurogénico, a menos de que sea una lesión muy directa, a menos de que el paciente no sea politrauma, sino sea más bien un trauma medular. O sea, directamente alguien que sufrió un traumatismo por contusión directa, ¿no? En ese escenario estaríamos de acuerdo en que incluso los cristaloides no estarían indicados. Iniciaríamos directamente con vasopresor porque la sospecha es neurogénica desde un inicio. Pero al tener, por ejemplo, presencia de trauma de tórax, de abdomen, de pelvis, o sobre todo extremidades pélvicas, lo que viene siendo fémur, tu primera causa va a ser el hemorrágico. Y sí, efectivamente, cualquier paciente que no te responda a cristaloides, acuérdense que ya hemos platicado el tema de choque, pues el siguiente manejo va a ser los vasopresores. Y que prácticamente los únicos estados de choque que van a responder a cristaloides son los hipovolémicos. Y eso con ciertas medidas. Entonces sí, efectivamente, no es que los cristaloides sirvan para un choque neurogénico, no es que sean una prueba-error y entonces incrementar la sospecha, sino es porque tu prioridad es un choque hipovolémico hemorrágico solo en un paciente politrauma. ¿Ok? Ahora sí, doctora, adelante, gracias. Doctores. Bueno, como les decía,
Existe una discusión con respecto a la eficacia del uso de los esteroides, específicamente la metilprednisolona, en dosis altas para el manejo de pacientes con lesiones de la médula espinal. Los esteroides en dosis altas pueden tener beneficios cuestionables debido a que existe la posibilidad de que puedan infligir daños no intencionales, como por ejemplo el desarrollo de alguna infección pulmonar. Se desarrolló una escala que es la escala de Crash, que sirve para justificar el uso de los esteroides para el manejo de lesiones neurológicas. Esta escala se hizo a través de la elaboración de pruebas, las cuales lanzaron que los pacientes tratados con metilprednisolona tuvieron un aumento en la mortalidad. Sin embargo, las guías y las recomendaciones clínicas, como vamos a ver más adelante, por ejemplo, hablando sobre NACIS, ahorita lo vamos a mencionar, nos recomiendan el uso rutinario de esteroides para pacientes con alguna lesión en la médula espinal. Hay algunas, todavía no acabo, pero hay algunas entidades neurológicas seleccionadas que justifican el uso de estos medicamentos, como por ejemplo alguna contusión espinal o el síndrome traumático de la médula central. Ahora sí, ya le puedes dar a la siguiente, por favor. Ok. Los pacientes que presentan algún daño, algún trauma raquimedular, es de suma importancia llevar a cabo una profilaxis en contra de la formación de alguna tromboembolia venosa. Es muy crucial debido a que se realizaron estudios que demostraron que las lesiones en la médula espinal, en un 80% de los pacientes también se presentaban la formación de coágulos venosos en las pantorrillas. Y de este 80% de los pacientes, el 10% de los pacientes presentaron síntomas propios de tromboembolia. Por lo tanto, se debe administrar una profilaxis y o realizar maniobras mecánicas, como por ejemplo la compresión a través de medias, o utilizar dispositivos de compresión secuencial lo más antes posible. Ahora, los medicamentos que se utilizan como profilaxis puede ser la heparina no fraccionada o la heparina de bajo peso molecular, o sea, la fraccionada. Y es muy importante tomar en cuenta que tenemos que estar monitorizando al paciente para que no exista un riesgo agudo de una hemorragia adicional en el paciente traumatizado. Recordemos que un paciente politraumatizado siempre debemos de pensar que va a tener una hemorragia hasta demostrarlo lo contrario. Entonces, algo que a mí me pareció un poco como chistoso es que la referencia a la bibliografía del libro nos dice que la administración de este tipo de fármacos en realidad no causa ningún problema, entonces que nosotros podemos realizar la profilaxis y que en realidad no va a haber algún problema, ¿no?, secundario de empeorar la hemorragia. Ahora, no, si le hace la siguiente, por favor. Gracias. Ahora, la heparina de bajo peso molecular es el más eficaz para la prevención de la tromboembolia debido a que está asociado con un menor sangrado y complicaciones en relación con la heparina no fraccionada. Y la duración de la profilaxis está determinada por el estado de movilidad del paciente y debe por lo general, en caso de que el paciente no tenga ninguna lesión neurológica, esta profilaxis debe de durar 2 semanas. En comparación de los pacientes que sí presentan una lesión en médula espinal, la profilaxis debe de durar entre 6 a 12 semanas. Ahora, en caso de que al paciente no se le pueda administrar la heparina debido a que es alérgico o algo parecido, otra opción que se puede optar es la colocación temprana de un filtro extraíble de la vena cava inferior. De esta manera, pues los trombos que se lleguen a formar se quedan atrapados en el filtro y pues nos evitamos de problemas. Y algo muy importante es que en los pacientes ambulatorios con un cuadro toracolumbar de tipo A1 estable, como nos lo dijo Frank, es decir, o sea, una fractura por comprensión, esos pacientes no requieren una profilaxis farmacológica, porque ellos no tienden por el tipo de lesión, no tienden a desarrollar trombos. Entonces no es necesario. Ok. Nada más, fíjense lo siguiente, ahorita de lo que está comentando su compañera. Volvemos al mismo punto. No se vayan a hacer bolas entre los manejos de los pacientes politrauma, porque en el choque neurogénico, efectivamente, la tromboprofilaxis está indicada.
Ahora, si hay otro evento hemorrágico presente, aunque nos estás comentando que tentativamente no incrementaría el riesgo de sangrado, sí lo hace. No se recomienda el uso de heparinas de ningún tipo en las primeras 24 horas si el paciente tuvo otro evento hemorrágico o si va a ser sometido a un evento quirúrgico, porque eso podría incrementar la demanda de hemoderivados durante el mismo proceso. Entonces, ahora, la formación de los trombos por estasis, por postración prolongada, no se va a dar en las primeras 24 horas. ¿Ok? El procedimiento del filtro de la vena cava sí es una opción, no es fácil, sí es un procedimiento activo, tiene que ser por angiografía, etcétera. Entonces, no es en la realidad, no es una opción tan viable. ¿Ok? No hay otra como la movilización temprana del paciente, así sus condiciones, por ejemplo, paciente intubado, sedado, terapia intensiva, aún así se pueden hacer movilizaciones o rehabilitación, se puede hacer tromboprofilaxis con los cambios de posición, se puede hacer tromboprofilaxis con las medias compresivas, y ya, obviamente en ese escenario estás hablando de un paciente que ya tiene más días. Entonces, ahí sí utilizas las heparinas de preferencia de bajo peso molecular. Entonces, hay que tener muy bien diferenciado ese punto, ¿vale? No se recomienda en las primeras horas utilizar heparina. Vuelvo a lo mismo. Es un paciente exclusivamente de choque neurogénico, de trauma raquimedular directo, no hay otra lesión, adelante. ¿Sí? Y aún con el evento quirúrgico en puerta, se tendría que posponer para darle prioridad al evento quirúrgico, ¿vale? Si el paciente va a entrar a quirófano en breve, ni para qué le pongas heparina. ¿Ok? Bien. ¿Quieres continuar? Sí, yo voy a continuar, doctor. Y bueno, como ya nos mencionaba Vale que había una discrepancia en cuanto al uso de esteroides, también va a haber una discrepancia en cuanto a el momento idóneo en el momento de fijar las lesiones o las fracturas torácicas o lumbares en los pacientes politrauma. Entonces, se dice que ampliamente se ha difundido que en cuanto al tratamiento de estas fracturas se pueden dividir en dos. Por un lado, en un enfoque conservador, es decir, una fijación tardía de la columna, con esto entendemos después de la reanimación completa, y por otro lado, darle un enfoque mucho más proactivo que va a incluir un tratamiento temprano, en donde este cuidado total temprano va a incluir abordajes invasivos como la corpectomía vertebral o la descompresión del canal espinal. Se menciona que a muchos cirujanos de columna se les desaconseja mucho realizar cirugía de columna temprana, esto basándose en nociones de que el paciente politrauma tiene o está con frecuencia demasiado enfermo para someterse a un procedimiento quirúrgico de manera segura, al menos en los primeros días después del traumatismo mayor. Sin embargo, por el otro lado, el problema de esta filosofía de fijación tardía es que los pacientes vulnerables van a permanecer mucho tiempo postrados en cama, como ya nos lo comentaba el doctor, y pues esto nos va a impedir un manejo coherente y proactivo de las lesiones asociadas. Es decir, si tenemos, por ejemplo, lesiones en la cabeza, o ya lo veremos ahorita más adelante, con pacientes con insuficiencia respiratoria, pues nos complicarán un poquito el manejo. ¿Le das a la siguiente, por favor, Gina? Bien, aquí Cross y sus colegas hicieron un artículo en donde analizaron este tipo de tratamiento, pues, en donde incluyeron a 291 pacientes con fracturas inestables de la columna, los cuales requerían una fijación quirúrgica. Entonces, lo que hicieron Cross es que los dividieron primero, los pacientes emparejaron primero primero los clasificaron, ¿no? Según la gravedad de la lesión y, pues bueno, según el momento de la fijación de la fractura, en donde por un lado pusieron a 142 pacientes
que les dieron una fijación temprana entendiéndolo ellos como una duración menor a las 3 días. ¿No le regresas, por favor? Ajá. Y por el otro lado, una fijación tardía de mayor a 3 días para 149 pacientes. Entonces aquí Cross y sus colegas encontraron que una fijación temprana de las fracturas resultaba con una menor incidencia de neumonía, así como de menos días dependientes de ventilador y también una estancia más corta en la unidad de cuidados intensivos y sobre todo una reducción muy importante en los gastos hospitalarios. Esto fue lo que concluyó Cross. Sin embargo, después vino Rutgens, quien también comparó estos análisis y pudo corroborar, o bueno, al menos ellos concluyeron que la intervención temprana era mucho más ventajosa, se asociaba a una incidencia significativamente menor de complicaciones posoperatorias. Sin embargo, aún se sigue debatiendo porque no hay una falta de, o más bien hay una falta de consenso respecto al momento óptimo de la fijación de la fractura. ¿Le das a la siguiente, por favor, Gina? Por ejemplo, entonces ahí, ¿cuál sería la propuesta en ese tipo de pacientes? Vamos a imaginar el escenario de un paciente politrauma, múltiples lesiones, trauma tórax, abdomen, columna, TCE severo. ¿Cuál sería la propuesta en esos pacientes con respecto a la cirugía de columna? Pues es que mencionaba que una fijación temprana era muchísimo más ventajosa. De hecho, después les puse una tablita comparando con todos los beneficios y contras. Y al menos en los artículos que revisamos, todo iba indicado que era mejor una intervención rápida. A final de cuentas, las prioridades se siguen manejando en el mismo orden, ¿no? Las prioridades van con respecto al mismo ABCD. Obviamente el estado neurológico nunca va a ser la prioridad sobre el paciente. Por ejemplo, de nada sirve yo pedirle al neurocirujano que me drene un hematoma subdural si el paciente está teniendo una hemorragia masiva a nivel abdominal por una lesión hepática. Entonces, lo que se puede hacer en esos tipos de escenarios es atender las situaciones más urgentes de forma multidisciplinaria en el mismo tiempo quirúrgico. No al mismo tiempo en simultáneo, pero sí en el mismo tiempo quirúrgico. La cirugía de columna pasa a segundo término y por eso le dan un espacio de 3 días. Porque en esos 3 días lo que tú estás buscando es un tiempo más que suficiente para buscar la estabilidad del paciente, aunque sea bajo soporte médico, ya sea uso de hemoderivados, vasopresores, intubación, ventilación mecánica, etcétera. Pero aún así no hay por qué postergarlo a más tiempo. Ahora, si el paciente no tiene ninguna otra lesión, es un paciente con compromiso cervical, dorsal, etcétera, y es su única lesión, no hay por qué retrasar el manejo quirúrgico a la brevedad. ¿Sale? Entonces, siempre las prioridades A, B, C, D. En ese orden nos vamos, a final de cuentas. ¿Ok? Sí. ¿Y le das a la siguiente, por favor, Gina? Y bueno, aquí les puse un análisis de la investigación que había realizado. No es una investigación, más bien fueron los resultados del Centro de Trauma de Denver Health, que estos llevaron, o más bien plasmaron aquí su experiencia dentro del Centro de Trauma con sus pacientes, un total de 112 pacientes por creo que 3 años. Y donde aquí los criterios de inclusión incluyeron un puntaje de gravedad de la lesión mayor a 15. Y aquí, como vemos, se optó por un control temprano y un control tardío. El control temprano se realizó dentro de las 24 horas en 42 pacientes, y mientras que los otros 70 se sometieron a fijación quirúrgica definitiva. Y pues aquí, como podemos ver, en cuanto a la duración del tiempo operatorio, cuando se hizo un control temprano, bajó de 3.9 horas a 2.4. Las estancias hospitalarias incluso bajaron hasta la mitad. En los días dependientes del ventilador fue un resultado muy importante, porque pasaron de 9 días requiriendo un control ventilatorio hasta 2 días con un control temprano. Y pues bueno, las úlceras por presión y las complicaciones pulmonares se redujeron importantemente con un control temprano.
¿Le das, por favor, Gina? Entonces te das cuenta cómo las complicaciones van asociadas a las mismas complicaciones tardías de los cuidados de paciente crítico. Sí. O sea, ¿por qué infecciones de tracto urinario? Porque están sondeados. ¿Por qué neumonías? Porque están intubados. ¿Por qué tantos días de ventilación mecánica? Porque un paciente con choque neurogénico lo que necesita es el reposo absoluto y disminuir la actividad neuronal, etcétera. Entonces, por eso es importante el control de daños en cuestión de columna a la brevedad. Y pues bueno, aquí ya nada más para concluir esta partecita, quise incluirles una cita del Centro de Trauma, porque hay muchos artículos y muchos te hablan de que es bueno tardía, que es bueno temprano. Yo encontré más orientado hacia un control temprano, sin embargo aún hay discrepancia, y esto es una experiencia muy propia del Denver Health, y dicen que nuestra experiencia inicial implica que un concepto proactivo de estabilización temprana de las fracturas, tanto torácicas como lumbares inestables en pacientes con lesiones múltiples, representa una estrategia de tratamiento segura y eficaz, la cual debe considerarse su implementación en otros centros de trauma. Y pues aquí en la foto ya nada más les dejo un ejemplo de lo que es un paciente politrauma con una fractura luxación segmentaria a multinivel de la columna toracolumbar. Bueno, vamos a hablar de los protocolos NACIS, que se refieren a National Acute Spinal Cord Injury History. Son 3, y bueno, los 3 están enfocados al tratamiento con metilprednisolona, que es un esteroide, comparado con otros glucocorticoides. Y pues, más bien está establecido que son los primeros 5 minutos de la lesión medular, aparecen radicales libres que van a, es lo que nos platicó Frank, que van a generar la peroxidación. Lo que va a ocurrir es que pues aumenta el calcio intracelular, entonces pues va a generar especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Esto va a generar pues una disfunción mitocondrial. Y si bien los mecanismos detrás de este funcionamiento no están muy bien estudiados o no se han encontrado con certeza, se han visto que pues mejora el tratamiento de algunos pacientes con ciertas heridas con este medicamento. También dice que facilita la generación de impulsos en la médula espinal dañada, que inhibe la producción de prostaglandinas y pues que mejora el flujo sanguíneo. El tratamiento el manejo que debe hacer es que en las primeras 3 horas se debe mantener el régimen de dosis altas, que sería 30 miligramos sobre kilogramos, y que seguido de una infusión de 5.4 miligramos sobre kilogramo por hora en las siguientes 23 horas. O sea, si llega la lesión en las primeras 3 horas. Si la lesión es el manejo es después de 3 a 8 horas, debe mantenerse el mismo tratamiento, pero se duplica el tiempo. O sea que la dosis de 30 miligramos va a ser durante 48 horas y el bolo de 5.4 miligramos va a ser durante 47 horas. Bien, y aquí esto ya era, el artículo también mencionaba un seguimiento de 1 año en cuanto al informe inicial que nos acaba de mencionar Gina. Y aquí los pacientes fueron evaluados después de 1 año en 4 niveles funcionales en cuanto al nivel cuadrapléjico, parapléjico, cuadriparaparético y paraparético, en donde se les dio puntajes dependiendo de si mejoraban o no en el uso de estos fármacos. Y pues bueno, se vio que la metilprednisona, si se le comparaba con un paciente que recibía el tratamiento a un paciente que recibía placebo, se informaba una mejora de 1.39 veces mayor. Y en cuanto a la naloxona, se informaba que era en 1.75 veces mayor que en un paciente que recibía un placebo. Entonces, esto, como lo podemos entender, es que en cuanto a la recuperación, a nivel de la lesión, la naloxona va a ser mejor que la metilprednisolona y esta va a ser mejor que el placebo, pero esto solo en algunos subgrupos, ya veremos por qué. Y en cuanto a la escala funcional, también podría indicar una recuperación más útil para el paciente en cuanto a la naloxona que la prednisona. Sin embargo, a pesar de esto, el artículo mencionaba que después de resumir varias consideraciones, al menos los autores concluían
y lo decían así tajantemente, que la naloxona no tenía ningún papel en el manejo clínico de la lesión. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y bueno, estos eran los criterios que consideraban los autores para decir que la naloxona no tenía ninguna importancia en el manejo. En cuanto a eso, aquí cité literalmente los puntos que decían que, por un lado, la puntuación motora expresa únicamente la recuperación a nivel de la lesión, y una escala funcional expresa una recuperación por debajo de la lesión. Esto referente a que en los artículos en los que los comparaban utilizaban una u otra referencia, por así decirlo. Y también en cuanto a los pacientes, utilizaban subgrupos diferentes de pacientes y no comparaban características así como que iguales. Entonces, básicamente por estos puntos consideraban que aún no estaba probado que la naloxona fuera importante en el manejo. Bueno, estos son los 3 estudios de NACIS que se han hecho. El primero fue en 1979 a 1984, que estamos hablando ya casi de hace 40 años. Y el enfoque del estudio fue que, bueno, se le daba una administración de 100 miligramos durante 10 días, y después y en el otro grupo tenían una aplicación de 1000 miligramos durante 10 días, igual en 330 pacientes. Y en realidad no encontraron ninguna diferencia en cuanto a recuperación neurológica entre ambos grupos. Para NACIS 2, en 1985-1990, casi 30 años, empezaron con las dosis que ya pues se manejan actualmente, que son de 30 miligramos en el bolo, seguido de una infusión de 5.4 miligramos kilogramo por hora en las siguientes 23 horas. Y igual tenían 2 grupos controles, por lo cual se consideró inético, no sé, o sea, antiético, si es la palabra, porque hay unas personas que recibieron el tratamiento con el esteroide plus naloxona, y hay otros que solo tuvieron el placebo. Y bueno, gracias a este estudio sí pudieron sacar mejores conclusiones, que era que el manejo durante las primeras 8 horas se asociaba con una mejoría en cuanto a la función motora y sensitiva de los pacientes, ya sea, o sea, de cualquiera de las heridas que presentaran. Y el último estudio, que fue el de NACIS 3 de 1997, estamos hablando de hace 22 años, 23, igual administraron dosis altas por 24 horas, por 48 horas, y lo compararon esta vez con lo que era mesilato de tirisalat, otro esteroide, que fue administrado en el mismo tiempo de 48 horas con pacientes en lesiones completas e incompletas. Esta vez hubo un mayor control en cuanto a la población. Y pues, o sea, demostraron que el grupo tratado por 48 horas mostró una gran mejoría en cuanto a función motora durante las 6 semanas y los próximos 6 meses, comparado con pues, el otro grupo, que también tuvo un índice, o sea, pues también tuvo mejorías, pero la diferencia es de que así como mostraron mejores avances o recuperaciones, también aumentó el índice de complicaciones como sepsis y neumonía. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia con respecto a los esteroides? Pues, en realidad todos los artículos que revisé mencionaban, o sí recomendaban al menos el manejo, sobre todo si eran las primeras 3 horas, ya que, o sea, si bien el mecanismo no está bien identificado, se veía que a largo plazo la recuperación en los pacientes pues sí mejoraba. Ahora, ¿cuál utilizarías? Pues la metilprednisolona. Efectivamente, y de hecho hasta la fecha, a pesar de que es un estudio muy viejo, sigue siendo discutido. No hay un consenso o otro documento científico que lo contraponga.
Todos ponen en duda el protocolo nazi, sin embargo, no ha habido una nueva aportación con respecto a esto. Entonces, lo primero que hay que considerar es el tiempo, el periodo de ventana para el inicio del esteroide. Segundo, ¿qué población es la que vamos a atender? Nos comentaban que en el NACIS 3 tuvieron problemas con sepsis y con neumonía, que van de la mano, y con la metilprednisolona sucede exactamente lo mismo. Acuérdense que los esteroides a dosis altas o tiempos prolongados, aunque estamos hablando de 24 horas, es una dosis alta la que se está utilizando, de todos modos incrementa el riesgo de eventos infecciosos en el paciente. Una. Dos, hay otro evento adverso, aparte de los endocrinos que generan los esteroides, que son los episodios de sangrado tubo digestivo. También incrementa por el uso de esteroides. Entonces, normalmente se reservan, por supuesto, al paciente con un choque neurogénico o un trauma raquimedular importante, una lesión incompleta. Estamos hablando ya de fases avanzadas de Asia, ¿ok? Y aún así, considerar los riesgos que esto conlleva. Una. Y dos, efectividad alta. ¿Sale? El problema de estos pacientes para poderlos estudiar es el tiempo que tienes que dar a seguimientos. Y normalmente los pacientes con estas características no suelen tener otro tipo de traumatismos. Acuérdense que dentro de la curva de la historia natural de la evolución del paciente politrauma, la sepsis es la principal causa de muerte tardía. Entonces, podemos utilizarlo en fases tempranas, tener mucho apego a la ventana de tiempo que tenemos, seleccionar muy bien al paciente que le vamos a indicar, de preferencia que es un paciente que no tenga otras lesiones o que su tasa su riesgo de mortalidad no sea tan elevado, porque si no tú puedes incrementarlo con este tipo de medicamentos. Normalmente se utilizan en pacientes donde su principal problema está siendo la lesión medular. ¿Ok? Va a depender mucho del escenario del paciente. Ahora sí, en contraparte, si no, ¿qué otra opción tienes? O sea, porque la opción quirúrgica va a corregir la deformidad, digámoslo así. Va a disminuir el tiempo de isquemia que vaya prosiguiendo. Pero también tus compañeros están comentando que sugieren dentro de los primeros 3 días. Entonces la isquemia ya va a estar establecida. Entonces nos ponen entre la espada y la pared en ese tipo de pacientes. Pero prácticamente es el mejor tratamiento, digámoslo así, que se tiene disponible con todos sus contras. ¿Ok? Para que lo consideren y lo tomen en cuenta. Pero sí se sigue utilizando el protocolo NACIS 2. ¿Ok? Bueno, sería todo por parte de ustedes, ¿verdad, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. ¿Alguna duda o alguna pregunta que tengan? Doctor, yo tengo una. Con respecto a estos tratamientos que vimos, tanto el quirúrgico como el farmacológico, ¿únicamente es para lesiones medulares inestables o también podría aplicarse en las estables? Dependiendo de la lesión, si te fijas la clasificación que te están poniendo tus compañeros, solamente la primera es la que no es quirúrgica. Todas las demás son quirúrgicas, nos lo dijeron desde la clase pasada. Échale una repasadita y incluso a las mismas diapos, y ahí viene. Todas son quirúrgicas prácticamente. Ahora, va a haber algunas donde la situación quirúrgica va a ser no por la cuestión de la lesión medular, sino sí por la cuestión ósea. ¿Ok? Entonces habrá que también tomar en consideración eso. Ok, y con respecto al farmacológico, ¿es igual? Con respecto al farmacológico, es un paciente que tenga una lesión medular importante, aunque no llegue al grado de choque neurogénico, porque no necesariamente va a ser una lesión alta, ¿no? Entonces, aunque sea una lesión baja, si tú estás identificando que el paciente presenta una lesión incompleta, y hay repercusión tanto sensitiva como motora,
se puede volver una opción el manejo de los esteroides. Ok, gracias, doctor. Nada de qué. Bueno, muchachos, nos vemos entonces el próximo martes y seguimos avanzando en el temario. ¿Les parece muy bien? Gracias, les agradezco mucho su tiempo, agradezco al equipo el esfuerzo que hicieron. La búsqueda con respecto a lo del manejo quirúrgico me pareció bastante buena, y que nos hayan hecho la presentación de los 3 protocolos y la diferencia entre ellos. Nada más ajusten, lean los demás, que lean bien un poquito al respecto, para que les quede bien claro dosis, repasarla y aprendérselas. Si se fijan, son dosis muy altas. Estás hablando de una persona de 70 kilos, estás hablando de 2.100 miligramos en 1 hora. Para que le vayan calculando, y si multiplicas el 5.4 por 23 por el peso, te vas a dar una idea de la cantidad de esteroide que le estás administrando al paciente. ¿Ok? Obviamente sabemos que a nivel neurológico los cuidados de los parámetros, incluyendo el metabólico, es muy importante. Los esteroides incrementan los niveles glicémicos y eso afecta a la misma lesión secundaria. Entonces son muchas cosas las que tenemos que empezar a cuidar con ellos. No es solamente, sí, pásale los 30 en bolo, los 5.4 por kilo por hora y listo. Ojalá fuera tan sencillo. Por eso hay que seleccionar bien a los pacientes. ¿Sale? Bueno, muchachos, cuídense. Es un gusto saludarlos. Les agradezco al equipo y a los demás. Tengan un excelente fin de semana. ¿Sale? Gracias, doctor. Gracias, Cuídense. Nos vemos. Ustedes. Luego. Gracias, doctor. Bye. Gracias, doctor.